días, mis queridos hermanos y hermanas que nos ven y nos sintonizan a través de este medio como es el Facebook Live. A todos mis hermanos y mis hermanas un fuerte abrazo, un saludo muy cordial. Sean todos bienvenidos a su canal de Facebook Live. Y hoy vamos a seguir con el libro de los Corintios, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy nos corresponde seguir estudiando el capítulo 7. Hoy empezaremos a estudiar el capítulo 7, la santidad en el matrimonio. Como una vida llamada a la consagración y la santidad en el matrimonio. Entonces voy a orar, vamos a pedirle a Papito Dios que tome esta clase y le doy la bienvenida a todos los hermanos o hermanas que se van a conectar hoy en esta mañana y nos van a sintonizar a través de esta red social como es el Facebook Live. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana tan linda y especial. Háblanos a través de tu palabra. Que esta enseñanza que hoy voy a dar no sea con mi conocimiento o mi sabiduría humana, sino con ese respaldo poderoso tuyo, Señor. Habla a nuestras vidas. Y que en esta mañana, Señor Jesucristo, tu presencia fluya de una manera especial, oh Dios. Gracias por todos mis hermanos y mis hermanas que nos sintonizan y nos ven hoy a través de esta red social como es el Facebook Live. Háblanos, Espíritu Santo precioso de Dios. Llega a mis hermanos y mis hermanas. Háblanos, oh Dios, que esta palabra, que esta enseñanza sea de mucha edificación, de mucha bendición para todos los que nos van a ver hoy. Hoy veremos primer libro de Corintios, primera epístola a los Corintios, el capítulo 7. Y vamos a hablar de la santidad en el matrimonio. Gracias, Señor Jesucristo, te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy muchas gracias por esta enseñanza que hoy vamos a tener. Amén y amén. Saludamos a los hermanos que nos están sintonizando y nos están viendo. Y hoy Dios nos hace un llamado a la consagración. Y una de las cosas más importantes es la santidad en el matrimonio. Otro de los problemas que tuvo que enfrentar Pablo con los corintios es que le hicieron preguntas acerca del matrimonio. Y entonces litigios, instrucciones tuvo que dar acerca del matrimonio. Y hoy vamos a mirar cuáles fueron esas instrucciones que el apóstol Pablo dio a la iglesia que estaba en Corinto acerca del matrimonio. Y nos vamos a remitir al capítulo 7 del libro del Corintios. Y vamos a mirar algunas instrucciones. El contexto está en el capítulo 7 del 1 al 40. Y vamos a leer y vamos a ir analizando algunos aspectos importantes que tienen que ver con las instrucciones con respecto al matrimonio. Ahora dice, ahora en cuanto a las preguntas que ustedes me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. O sea, es importante que ustedes tengan su propia esposa, tengan su propio marido. ¿Sí? El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Esto les digo de modo de concepción, no como un mandamiento,
Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como era yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberán casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No abstenerse para que los que ya están casados tengan un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, si no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si un creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su marido, el esposo creyente, y el esposo creyente da santidad al suyo. Mire, pues la esposa creyente, versículo 14, da santidad a su marido y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serán santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrán ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación en que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no está circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandatos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como está cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eres un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eres libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transferiría ahora a ustedes. Debido a la crisis actual que estamos viviendo, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Y si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas. Y estoy tratando de evitárselos. Déjeme decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo en que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, o los que deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo estamos conociendo pronto va a desaparecer.
Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que ya pensar en sus responsabilidades terrenales que adquirió y en agradar a su esposa. Sus intereses ya van a estar divididos. De la manera que una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en el cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles ningún tipo de restricción. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la mejor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropiada y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado, pero si ha decidido con toda firmeza no casarse, no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volverse a casar. Pienso que al decirles esto, les estoy dando el consejo del Espíritu de Dios. Qué interesante este capítulo 7 del libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7. Pablo habla acerca de unas instrucciones que tienen que ver con respecto al matrimonio. El texto que acabamos de leer es Primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 40. Pero aquí hay algo muy interesante y Pablo da unas instrucciones acerca del matrimonio. Y lo primero que empieza diciendo es, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En la Nueva Traducción Viviente dice, en el versículo 2, dice así: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, o sea, fornicación, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Pablo lo está diciendo por el contexto en el cual se está escribiendo la epístola. Los corintios y la ciudad especialmente de Corinto, por ser una ciudad portuaria y por ser una ciudad con una influencia cultural muy arraigada griega, porque era la capital de la región de Grecia. Hermanos, esta ciudad había mucha inmoralidad sexual, mucha fornicación. Las personas vivían desordenadamente su sexualidad. A raíz de eso, Pablo dice, yo quiero que los cristianos que viven en esta región, ojalá se casaran para que no tengan problemas con la inmoralidad sexual, porque ya teniendo su esposa o su esposo, pueden disfrutar de la relación sexual dentro de este marco llamado el santo matrimonio. Pero les voy a decir algo. Ahora ustedes se tienen que consagrar mutuamente el uno para el otro. El esposo debe satisfacer todas las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe ahora satisfacer todas las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Entonces debe de haber una consagración mutua en el matrimonio. Y ya el cuerpo de la esposa le pertenece al marido y el del marido a su esposa. Consagración a motivos superiores. Porque también dice el apóstol Pablo más adelante, después del versículo 5, no se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, porque se van a entregar más de lleno a la oración. Después, vuélvanse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros
igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios y unos de una clase y otros de otra. Entonces, Pablo les está diciendo, mire, yo quiero que ustedes se consagren en el matrimonio y vivan una relación sexual sana. Pero si se van a abstener de tener relaciones, es porque se van a dedicar a vivir una vida más profunda de oración. Pero después vuelvan y únanse, porque si no viene el enemigo y les trae tentación. La consagración del cónyuge creyente es el mejor testimonio. Y Pablo lo está diciendo aquí. Entonces, una consagración mutua. En cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las relaciones sexuales impropias, de la fornicación, de la inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, Pablo está diciendo, hay una aprobación para tener relación sexual y es dentro de un marco llamado matrimonio. La realidad de la iglesia de Corinto era la ciudad más inmoral del mundo. Según Barclay, que es un comentarista bíblico, dice que Corinto era la ciudad más inmoral de ese tiempo a nivel mundial. Creían que el cuerpo y todo lo físico opuesto a lo espiritual era malo. Y pensaban que para dominar el cuerpo deberían abstenerse de las relaciones sexuales y por ende del matrimonio y en el matrimonio. Consejo de Pablo, dale el versículo 2. El apóstol indica que el matrimonio es una manera de evitar el pecado de la fornicación o, en pocas palabras, de la inmoralidad sexual. Ahora, el cuerpo del cónyuge, como está escrito, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ya van a ser una sola carne. Eso lo dice Génesis 2:24. Cada miembro del matrimonio es una parte de un todo. Por ende, quien está casado pertenece literalmente a su cónyuge. Cuando un hombre se casa y cuando una mujer se casa, ya no se pertenecen el uno del otro. Ya son una sola carne y por lo tanto sus cuerpos se pertenecen mutuamente. Por eso dice el apóstol Pablo, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa hacer lo mismo con su esposo. Es el deber conyugal. Tener la intimidad sexual en el matrimonio es responsabilidad, la cual, al no ser considerada, suele acarrear consecuencias negativas. Dios está hablando hoy en esta mañana y nos está enseñando que uno de los deberes conyugales, cuando un esposo y una esposa se casan, es que ya son una sola carne y deben procurar entre ellos tener esa intimidad sexual con responsabilidad delante de Dios para satisfacerse el uno al otro y no acarrear consecuencias negativas. Porque mire, muchos problemas de inmoralidad sexual, de adulterio, de que un hombre de pronto busque otra mujer en la calle, es porque encuentra una mujer frígida en su casa que no quiere tener relaciones con él, que no cumple su deber conyugal. Y hay veces lo contrario, cuando una mujer también, de pronto, no estoy justificando, pero sí estoy diciendo que puede darse estos casos por este tipo de inconvenientes. Entonces, mire, oremos y dígale al Señor, Señor, santifica mi matrimonio y ayúdame a cumplir mi deber conyugal como esposa o mi deber conyugal como esposo. Pablo lo está diciendo. Ahora, ustedes se pueden consagrar a motivos superiores. Sí, pero cuando ustedes lo vayan a hacer, háganlo mutuamente. ¿Sí? Sí, por eso Pablo dice aquí, no se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado porque se van a entregar de lleno a una vida de oración o un ayuno prolongado. Entonces se dicen, bueno, mi amor o mi vida,
vamos a hacer esto, vamos a buscar más de Dios y por un tiempo vamos a abstenernos porque vamos a meternos en ayuno y oración. Entonces, listo, pero es algo que lo están haciendo de manera mutua, lo están haciendo los dos y se están poniendo de acuerdo. Por eso Amós dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Es muy importante el ponerse de acuerdo dentro del matrimonio. En la Reina Valera dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por un mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Entonces, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Los eruditos bíblicos no se han puesto todavía de acuerdo si Pablo era soltero o si Pablo era viudo. El hecho es que Pablo no tenía en ese momento, cuando él ejerce su ministerio, una mujer a su lado. Cuando Dios lo llama, o había enviudado o nunca se había casado. Pero la gran mayoría de los comentaristas bíblicos llegan a la conclusión de que él había enviudado, que él había tenido una vida normal, un matrimonio normal, pero había enviudado y ahora entonces él toma la decisión de consagrarse a Dios y de vivir para él y de dedicarse completamente a Dios y hacer este trabajo misionero, el cual Dios le había llamado. Por eso dice, quédense como yo, o sea, soltero, o sea, sin una mujer al lado, porque yo me quiero dedicar por completo a servirle a Dios. Ahora, el consentimiento en el matrimonio. Hay derechos conyugales. La sabiduría en la práctica de la abstinencia en el matrimonio. Injustificado de manera unilateral aún para propósitos religiosos, la naturaleza humana y sus necesidades. Entonces Pablo está hablando de esto y está diciendo, venga, tengan mucho cuidado, ¿sí? Fuesen como yo, célibes, resistir a las tentaciones sensuales. Pero esto es un don. Y esto toca al hombre meterse, si es hombre o si es mujer, en ayuno, en oración y en una vida consagrada, como dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque una de las tentaciones más fuertes, especialmente para el varón, es en el área sexual. Es donde el enemigo más ataca a los varones. Y tenemos que pedirle a Dios, guarda mi mente, guarda mis ojos, guarda mi ser, de caer en tentación sexual. Muchos ministerios se han ido a pique, se han destruido por esto. Ahora, los dones de Dios. Versículo 7. Continencia y atributos de buen esposo y padre. Solteros y viudas, versículo 8. Pablo hablaba basándose en la certeza de la proximidad de la venida de Cristo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. O sea, Dios está aprobando una relación sexual, pero dentro de un marco llamado matrimonio. Y tiene un fin, y el fin es fructificar y multiplicarse, traer hijos, ser bendición, llenar este mundo de hijos llenos del Espíritu Santo que le van a servir al Señor y que van a perpetuar este hermoso evangelio. Pero Pablo también dice, si usted no se quiere casar, no pasa nada. Pídale a Dios el don de continencia. Y si quiere quedarse soltero, quédese. Y sírvale a Dios, conságrese a Dios. Y desde ahora en adelante, viva para servirle a Dios sin tener una atadura de ese tipo. Pablo es muy claro. Pablo no se va con rodeos. Pablo aquí en el capítulo 7 está contestando de una manera muy clara y muy eficaz acerca de los litigios, de los problemas que puede tener y está dando ciertas instrucciones acerca del matrimonio. Pero a los solteros y a las viudas les dice, quédense como yo, porque saben, la certeza de la proximidad de la venida de Cristo está tan cerca que mejor por ahorita no se
metan en camisa de 11 varas, quédense quieticos. Por eso el versículo 8 digo, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pablo está dando su opinión. Ojo, tengan en cuenta, esto no es una camisa de fuerza. Pablo lo que está diciendo es, yo les doy un consejo y si lo quieren tomar, tómenlo. Pero debido a la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo, debido al encuentro que vamos a tener con Él, debido a que al rato ya está ahí a la vuelta de la esquina, por ahora quédese sin casar. Si usted es viuda, no se vaya a atar, quédese sin casar, no se vuelva a casar. Y si usted es soltero, pues, usted no tiene afán, porque esto de casarse, esto es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Porque por eso hoy tenemos tantos divorcios, hermano. Tantos divorcios. ¿Sabe por qué? Porque no asumen la responsabilidad. El varón no asume la responsabilidad que tiene ahora de casado. Y las esposas no asumen la responsabilidad que tienen. Y esto es muy importante. Ahora, el versículo 9, Pablo dice, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. En el original griego dice quemando, o sea, tuvo, o sea, quemándose. Puro, derivado de pur, fuego. Resplandecer como la brasa. Se utiliza metafóricamente de las emociones. O sea, Pablo dice, si no puede usted contenerse, si no puede controlarse, si usted está ardiendo de pasión, hermanos, entonces mejor cásese, porque si no va a embarrarla y va a terminar por ahí fornicando y teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio o fuera sin casarse, y eso se convertiría en una vida de inmoralidad sexual y lo único que va a hacer es dañar su vida de relación con Dios, terminar viviendo en la carne y hasta perder su salvación. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso el versículo 9 dice, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse, porque es mejor casarse que estar ardiendo de pasión. Mire qué interesante lo que Pablo está diciendo. Ahora, la consagración es para dar testimonio, hermanos. Y Dios me está diciendo a mí y a ti, conságrate. Vive una vida consagrada porque tú y yo somos cartas leídas y tenemos que dar testimonio. Mire lo que dice aquí, vamos a ir viendo. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se va a separar, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, pero él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pablo es muy claro desde el versículo 10 hasta el versículo 16 hablando sobre este tema. Y este tema es muy importante, hermanos, y lo está enfocando Pablo. Y dice, ¿sí? La esposa no debe dejar a su marido. O sea, Dios no aprueba el divorcio, no está de acuerdo del divorcio. Hay casos excepcionales donde Dios ya lo va a permitir. Pero si por algún motivo una pareja se separa porque ya no pueden convivir por un motivo u otro, hermanos,
dice la palabra de Dios, que si la esposa dejó a su marido, ¿sí? Pero no se puede volver a casar de nuevo. Esto es muy interesante, hermano. Mire lo que dice acá en la Nueva Traducción Viviente. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Mire, qué interesante esto, hermanos. Hoy, que es muy normal que el divorcio, que lo va a pedir el divorcio, y creen que se pueden volver y casar otra vez como si nada, hermano. No. En la Biblia no hay un versículo que a ti o a mí nos apruebe un segundo matrimonio. La palabra de Dios es clara, hermanos. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne hasta que la muerte los separe. El santo matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte los separe. Pero si llega un momento, por un motivo como esto, como Pablo está diciendo, si ya ella se convirtió a Cristo, él no se quiere convertir a Cristo y se ha vuelto en un estorbo y lo está molestando y ese marido está molestando a la esposa y todo, entonces sepárese, pero se queda sin casar o se reconcilia y vuelve con su esposo. Hermanos, esto es claro. Pablo es muy claro en cuanto a esto, hermanos, porque hoy, hermanos, estamos viendo, hermanos, cómo se ha afectado esto del matrimonio, hermanos. Y se ha hecho esto una doctrina, hermano, que está afectando las iglesias. La permanencia del matrimonio. Dios quiere que los matrimonios permanezcan. Dios quiere que los matrimonios perpetúen y que sean hasta que la muerte los separe. Qué lindo ver esos matrimonios de 50 años de casados celebrando las bodas de oro o 60 años de casados. Llegando a viejitos, hermanos. Llegando ya siendo personas ancianas y todavía amándose. Pero está la desventaja social para la mujer en una sociedad judía. Los convertidos al cristianismo no deberían de separarse de sus cónyuges, aun cuando estos permanecieran inconversos. Porque la mujer sabia edifica su casa. Y por eso Pablo dice, ¿quién sabes tú, oh mujer, que con tu testimonio llegues a salvar a ese hombre y ese hombre llegue a los pies de Cristo? Si él quiere seguir viviendo contigo, esté ahí, porque tus hijos van a vivir en santidad. Pero si hubiera separación, Pablo recomendó permanecer solteros, a no ser que pudieran volver con su antiguo cónyuge. O sea, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su cónyuge de nuevo. Hermanos, esto es importante, Pablo, lo que está hablando. Y le está hablando a los casados y le está hablando de la santidad versus salvación. Sí, porque le está diciendo el bienestar de la reconciliación con Dios de un miembro de la familia redunda en el bienestar para todos, aunque no así con la salvación. Entonces, mire qué importante. Aplicaciones que podemos llegar. Algunos tienen el don de celibato. El acto sexual es bendecido por Dios solo dentro del marco del matrimonio. Y el creyente debe permanecer con el cónyuge incrédulo si éste consciente. Hermanos, estas son las aplicaciones que podemos sacar de estos primeros versículos. Hermanos, esto es lo que podemos sacar aquí y podemos encontrar aquí en estos primeros versículos. Estas son las aplicaciones muy interesantes. Pero a partir de este momento, Pablo empieza ya a dar otro enfoque. Porque a partir del versículo 17, dice, cada uno debería seguir viviendo en la situación en que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, si un hombre se circuncidó, entonces dice, si usted se circuncidó, pues ya que, quédese así. Pero si no es circuncidado tampoco, porque eso no pone ni quita. Porque ya la salvación no depende de la circuncisión. Porque la salvación ya no es por obra. La salvación es por una vida de fe.
una vida consagrada al Señor. Pero por otro lado, también está diciendo el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ustedes me han hecho otra pregunta. ¿Qué pasa con una jovencita que no se ha casado, ¿sí? Y se quiere casar? Pablo dice, perfecto, no hay ningún problema. Si esa jovencita se quiere casar, que se case, no está pecando. Pero si esa jovencita decide no casarse y vivir así, tampoco. Porque ese joven o esa joven que decidió no casarse, se puede consagrar a Dios y puede vivir una vida totalmente consagrada a Dios. Eso es lo que Pablo dice. Dice, déjenme decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Porque él dice, el que se casa ya no tiene tiempo para, hay veces para Dios. Tiene que ahora asumir la responsabilidad que tiene como esposo o esposa de velar por el bienestar del esposo o de la esposa. Si es el varón, debe de ser un proveedor de su casa. Debe salir a trabajar, debe proveer para su esposa, para sus hijos y para su hogar. Pero si es la mujer, debe asumir un rol que muchas veces en ese tiempo era quedarse en la casa, cuidar de los hijos y estar pendiente del hogar. Los roles estaban marcados en este momento, en este contexto social y todo. Y Pablo dice, pero la mujer soltera no tiene ese problema, porque la mujer soltera le puede dedicar todo el tiempo que quiera a Dios, o el hombre soltero le puede dedicar todo el tiempo que quiera a Dios. ¿Sí? Mire, dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo, estoy leyendo el versículo 32, en hacer la obra del Señor y empezar cómo agradarlo a Él. Pero el casado no tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Si está casado ya tiene que pensar, ay, hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que pagar estos servicios, hay que pagar esto otro, hay que producir, y entonces tiene que preocuparse por las cosas terrenales para suplir y ser un proveedor en su hogar. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposo. Hay responsabilidades que ya una mujer asume cuando se casa, de agradar a su esposo, de estar pendiente de su alimentación, de hacerle, de mantener limpia la casa, de lavar la ropa, en fin, tantas cosas, hermano. Le digo esto para su propio beneficio, no para imponerle restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la mejor cantidad de distracciones posible. O sea, traten de hacerlo. No se aten y vivan una vida que a Dios le agrade. No obstante, si el hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, o sea, está diciendo, si ustedes están en una relación de noviazgo, o como nosotros le llamamos en Occidente, noviazgo, pero están ya cediendo a la tentación y están haciendo cosas que a Dios no le agrada, de pronto están teniendo a hurtadillas relaciones sexuales ya, vean, vaya y cásese, porque eso a Dios no le agrada. Eso es lo que Pablo está diciendo. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente va a ceder a las pasiones, que se case con ella como él desea. Pero si ha decidido con toda firmeza ya no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Pablo aquí lo que dice es, usted sabe cómo usted está. Si usted es un hombre de oración, de búsqueda de Dios, metido con el Señor, y que Dios le ha dado ese don de continencia, y que no hay esa pasión desbordada dentro de su cuerpo, pues quédese así y sírvale al Señor. Pero si es un hombre que no puede controlar sus pasiones y que puede llegar a ceder y caer en tentación y terminar afectando su relación con Dios y aún poniendo su salvación en vilo, entonces mejor cásese para no ir a ofender a Dios.
Porque la única forma de poder tener una vida sexual sana es dentro de un marco llamado matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Si no se ha casado, es fornicación. Si se casa y tiene relaciones fuera del matrimonio, es adulterio. La palabra de Dios es muy clara y dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Ahora mire lo que dice. Versículo 39. Una esposa está ligada a su esposo mientras éste vive. Si su esposo muere, ya va a quedar libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Pablo le está diciendo, venga, si usted es una mujer, la única forma de quedar libre y volverse a casar es cuando su esposo muera. O si usted es un hombre y quiere volver a casarse, espere a que su esposa muera. No hay más. Pablo lo está diciendo. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo está vivo. Si su esposo muere, ella ya queda libre para volverse a casar con quien quiera. Pero algo sí le digo, que ese hombre con que se va a volver a casar sea un hombre que ame al Señor, que no vaya a ser yugo desigual. Sin embargo, en mi opinión, sería bueno para ella que no se vuelva a casar. Si está viuda, quédese así, no se vuelva a casar. Es lo que Pablo está diciendo. Mire qué interesante cómo Pablo enfoca el matrimonio y las preguntas que a lo mejor le habían llegado por carta a él con respecto al matrimonio y pone total claridad sobre este tema. En Corintios encontramos una claridad sobre el matrimonio. Y dice, primero que todo, el matrimonio está instituido por Dios. Pablo está diciendo, el matrimonio es una institución creada por Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Cuando dijo, y los bendijo Dios y fructificad y multiplicaos. El primer matrimonio, la primera bendición matrimonial se dio en el Génesis con Adán y Eva. Y les dio el permiso de tener relaciones sexuales para poder procrear. Entonces, entendamos eso, número 1. 2, el matrimonio es una institución sagrada para toda la vida. No para un ratico, no para un tiempito y ya, no. Que si por algún motivo ya no pueden convivir juntos, porque a lo mejor uno de los dos fue infiel o uno de los dos se convirtió al evangelio y el otro no, y no consienten vivir más y ya viven agarrados como perros y gatos y no se llevan, entonces sepárese. Pero tanto el uno como el otro quédense sin casar. O sea, la Biblia en ninguna parte autoriza un segundo matrimonio. Eso es claro. Eso es claro. No hay en ninguna parte un segundo matrimonio. Pastor, pero es que en el Antiguo Testamento se permitía que se volvieran a casar. Sí, pero en el Antiguo Testamento ya estaban bajo la ley. Pero cuando Jesús le hicieron la pregunta acerca del matrimonio y acerca del divorcio, Jesús dijo, al principio no fue así. O sea, antes de que la ley existiera, en el principio Dios los creó para que el matrimonio perdurara para toda la vida. Y Pablo está ratificando esto en Corintios y dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Algo que también Pablo está diciendo acerca del matrimonio, y es muy importante, es cuando un hombre se casa o una mujer se casa, ya no se pertenecen a sí mismos. Sus cuerpos ya le pertenecen al otro y el cuerpo de ella a él. O sea, por eso la palabra dice, se unirán y son ya una sola carne. Por lo tanto, una de las responsabilidades que tienen como esposos es satisfacerse el uno al otro en el área sexual. Porque ese es uno de los problemas por los cuales se dan muchos divorcios. Maridos que llegan y dicen, es que mi esposa a mí no me satisface. Llevo un mes buscándola y no quiere estar conmigo. Entonces ahí sí es un problema, hermanos. Mire qué tremendo. Entonces, ojo, la palabra de Dios dice, ya, ámense. Ahora, si por algún motivo, Pablo dice, ustedes se van a abstener de tener una vida sexual activa, sea para ocuparse de ayunar, de orar o algo así, pero no lo hagan por muy largo tiempo, porque si no, viene el enemigo y los tienta. Le consigue una mujer al otro o a ella otro hombre y se acaba ese matrimonio. Y terminan los dos
o termina uno de los dos cometiendo adulterio y puede afectarse su salvación. Ahora, Pablo hace otra énfasis y dice, bueno, hay otro caso que ustedes me preguntan. ¿Qué pasa si una mujer siendo creyente, o sea, se convierte a Cristo y su esposo no lo hace? ¿Qué debo de hacer en ese caso? A lo mejor le preguntaron a Pablo. Entonces Pablo dice, venga, número uno, si ese hombre consciente, sabiendo que ella ya es cristiana, va a la iglesia, ama a Dios, y aunque él no es cristiano, no se opone y la apoya y quiere convivir con ella porque la ama, sigan viviendo, porque eso santifica a los hijos. Pero si se van a volver como perros y gatos, y en lugar de ser una relación buena, se vuelve una relación insoportable, y él va a querer impedirle ir a la iglesia, entonces mejor sepárese. Porque a paz nos llamó el Señor. Pero sí le voy a decir algo, dice Pablo, la mujer se queda sin casar, el hombre se queda sin casar. O sea, quédense sin casar. O reconcíliense y vuelvan a estar otra vez juntos. Y después le dicen, Pablo, ¿y qué pasa con la mujer que enviudó? Entonces Pablo dice, bueno, si una mujer enviuda, en otra parte de Corintios dice, si es muy joven, yo le recomiendo que se vuelva a casar. Pero si ya es una mujer que ya es de la tercera edad y enviudó, quédese sin casar y dedíquese al Señor ya. Vuélvase una anciana de la iglesia que ora, que busca y que se consagra al Señor. Y le dicen, Pablo, ¿qué pasa con una jovencita que no se quiere casar? O un jovencito que no se quiere casar. Listo, no pasa nada, que se quede sin casar. No lo obliguen a casarse. Que se quede sin casar. Y si Dios le da el don de abstinencia y se puede abstener, entonces listo, no hay problema. Y que se meta con el Señor y viva la vida consagrada a Él, porque la venida de Cristo está cerca. Pero si no tiene ese don y va a terminar embarrándola, mejor que se case, para que no vaya a caer en fornicación, en promiscuidad sexual y termine hasta afectando su propia salvación. Mire, qué interesante este capítulo 7 que acabamos de leer del libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7. Mañana estudiaremos el capítulo 8, capítulo 9, que es muy interesante también. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Yo les invito a hacer una oración y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Espíritu Santo, que hables a mi vida y hables a la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra que queda sembrada en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir una vida de santidad y que te agrade a ti, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Saludo a Fernando Cárdenas Castro, a Wilson Carrillo, a mi prima Miriam Estela Rojas, a Ana Milena, a Olmes Bedoya, a Miriam Estela Rojas, a Freddy Huila, a mi prima Cenelia Rojas, a Rosa Elena Bolaños, que dice muy buenos días, pastor, Dios lo bendiga y bendiga a su familia. Sí. Saludamos a mi tío Fano Restrepo Gómez y saludamos también a mi mamá Aida Restrepo. A todos mis hermanos que nos ven y nos sintonizan, un fuerte abrazo, una bendición. Que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos mañana, 11 de la mañana, con la bendición de Dios. Bye bye. Dios les continúe bendiciendo.